Hola, muy buenos días. ¿Me acompañas? Vamos a empezar. El show de Juanjo. Pues aquí estamos, un día más, en el show de Juanjo. Y hoy vamos a hacer magia con la parte más fuerte que tenemos de nuestro cuerpo. Ya sé que algunos estaréis flipando con estos bíceps y tal, pero no. Vamos a hacer magia con nuestra mente. Porque hoy vamos a hacer un especial magia mental. Con la mente podemos hacer todo lo que queramos. Y te lo voy a demostrar primero con un billete de 20 euros en este caso. Vamos a hacer que este billete levite. Solamente tenemos que coger nuestro billete, ponerlo en la palma de la mano, ahí que se nos vea bien en cámara, y decirle al billete que levite, que levite. Y el billete levita. Solamente tenemos que decirle que vuelva a bajarse. Así, poco a poco, poco a poco. Y el billete acaba en la palma de la mano. Un billete normal y corriente. Y otra cosa que podemos hacer con nuestra mente es jugar con Anacleta. ¿Os acordáis de Anacleta? Anacleta fue la protagonista del primer vídeo del show de Juanjo. Por aquí, como siempre, te puedo dejar un enlace por si quieres recordar sus inicios en el artisterio, en el mundo de la magia. Pues Anacleta es capaz, si yo le doy la fuerza moral con mi mente, es capaz de ponerse completamente recta. ¿Lo veis? Si yo hago así, pues Anacleta se queda recta. Claro, alguno dirá, es que estás tirando estás tirando de él un poquito. Bueno, pues igual sí, igual es que estaba tirando un poquito de ella y la puse recta y tal. Pero no, la cosa no se queda ahí. Mira, si yo a Anacleta le digo, ponte recta, y le hago así, así, Anacleta, bueno, que igual todavía no le he dado toda la fuerza moral que necesita. Podéis ayudarme un poquito si queréis también. O sea, le decimos, a ver, Anacleta, ponte recta. Así. Y le conseguimos que Anacleta esté recta. ¿Lo veis? Ah, que mejor que la suelte. Vale. Pues sencillamente la soltamos. Y Anacleta está completamente recta. Igual decís que la tengo sujeta con algunos hilos, esa. Sí, normalmente es lo que la gente dice, es que la tiene colgada por aquí por unos hilos. Y sí, está colgada por aquí por unos hilos, claro. Sí, he cortado la cámara y he puesto unos hilos, que no os estoy engañando. Bueno, igual no de todo, mira. Igual si tiro de aquí, pues este hilo de aquí sí se sube. O si tiro de este de aquí, aquí un poquito, pues este también se sube y tal. ¿Y qué pasa si los junto los dos? Así, espera, aquí un poquito, aquí, espera, aquí otro poquito y tiro de ellos. Tiro de ellos así un poquito. ¿Lo ves? Pues que se mueve, claro. Y ahora, pues igual que los hilos deben de ser mágicos, si yo cojo una tijera mágica, puedo cortar los hilos y la Anacleta vuelve a su estado natural. Todo se hace con la mente. Y ya sabes lo que hacemos aquí en el show de Juanjo, pues un poquito de magia. Y si te gusta la magia, si te gusta pasar un ratito divertido, ya sabes, apúntate, suscríbete al canal y así no te perderás ni un vídeo. Y si además le das a una campanita, pues no te perderás ni un vídeo porque te avisaremos cada vez que subamos un vídeo. ¿Qué pasa, coleguitas? Aquí otra vez, ¿no? Con el show del payaso este, el Juanjo.
Mi primo, ya sabéis, sí. Todavía no sabe que ando por aquí. Cuando me escapo y vengo por aquí. Y le digo, pero a lo que íbamos, fíjate de tonterías, déjate de tonterías. Que lo de la anacleta esta de los huevos, lo de la anacleta esta, esto es una tontería. Bueno, como casi todo lo que hace ahí el payaso, ya sé. Porque tú coges siempre una cuerda y la estiras, la cuerda. Si tú coges una cuerda y la estiras bien, así, la cuerda... Bueno, la cuerda no vale para nada tampoco, porque, ¿sabes? A mí lo que me gusta es hacer magia como lo... Pero yo lo hago de otra manera. Mira, ¿veis este billete de 20 euros que dejó aquí el payaso ese? Lo voy a hacer desaparecer. Mira. Esto... Venga, que ya nos vemos con legüitas. Y ni se te ocurre apuntarte al canal, tontolaba. Bueno, pues nuestro siguiente juego, como veis nos hemos venido a sentar aquí al pico de la mesa, nuestro siguiente juego de magia mental va a ser con esta pequeña botella de agua. Solo tenemos que vaciarla y una vez vacía vamos a hacer que ella sola quiero que veáis cómo con la mente se puede conseguir cosas que parecían imposibles. Magia, pura magia. Pues estos eran los juegos que teníamos preparados para hoy, juegos de magia mental. Y recuerda que el show de Juanjo nunca descansa. Aquí te voy a dejar un enlace como el vídeo anterior, por si no lo has visto. Aquí te voy a dejar un montón de juegos hechos con naipes. Y aquí en el centro, como siempre, hay una fotografía de un tío así con una nariz roja para que pinches en ella, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.